Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Había hecho un pequeño receso por un viaje que tuve que hacer, pero pues ya estoy de regreso y por supuesto hay muchas novedades. Hoy quiero hablarles sobre un libro excelente que acabo de leer, The Divider, por dos periodistas norteamericanos de alto nivel, Peter Baker, quien ha sido corresponsal del periódico New York Times durante muchos años en la Casa Blanca, la conoce perfectamente bien desde adentro, y Susan Glasser, quien ha sido editora de la sección política en la prestigiada revista New Yorker de la ciudad de Nueva York. Además de ser coautores, Baker y Glasser pues son esposos en la vida real, entonces imagínense la profundidad de este trabajo, ¿no? Este libro cubre la actividad de Donald Trump en su ciclo de gobierno del 2017 al 2021, lo que ahora va a ser su primera gestión en la Casa Blanca. Fue escrito hace 2 años, un poco después de terminada la gestión de Trump, en plena pandemia todavía, y ha recobrado una actualidad, pues, angustiante en cierto sentido, porque reseña mediante un trabajo periodístico muy riguroso, casi que el día a día de la gestión de Trump en la Casa Blanca, su staff, su equipo de funcionarios, la dinámica que se vivía en la dinámica administrativa y política que se vivía en la Casa Blanca. Uno de los funcionarios denominó a este periodo y a la Casa Blanca y al gabinete de Trump como Crazy Land, es decir, tierra de la locura o tierra de locos, Crazy Land. Imagínense, si un insider dice esto, pues, ¿qué queda para los demás, no? Sobre eso quiero comentar el día de hoy. Me pareció muy interesante la lectura. La terminé por coincidencia el día 4 de noviembre, es decir, la víspera de la elección presidencial en Estados Unidos, el martes 5 de noviembre. Y fue una coincidencia afortunada en el sentido de que pude estar viendo, siguiendo por televisión y streaming y todo, la jornada electoral en Estados Unidos, pero siempre ya con la cabeza llena de estos antecedentes de lo que fueron 4 años de verdadera locura, caos en la toma de decisiones, en la forma de liderazgo, tal y como lo ejerce el señor Donald Trump. Además, punto número uno, pero punto número dos, ¿qué viene para los segundos 4 años de Donald Trump en la Casa Blanca? Muy probablemente y casi seguramente más de lo mismo, más de esta Crazy Land, pero ahora con, digamos, agravantes, como dirían los abogados, en el sentido de que ya no funcionarán los contrapesos internos que ejercieron algunos de los funcionarios, de los mismos funcionarios del staff cercano a Donald Trump en su toma de decisiones y ya tendrá prácticamente la rienda suelta. Pero déjenme comentarles en detalle algunas de las cosas que observé en el libro. Un momento, por favor. Bien, amigos, pues les mencionaba que Crazy Land era una de las afirmaciones que hizo uno de los funcionarios cercanos a Trump para describir lo que ocurría en la Casa Blanca. Bien pudo haber sido, en mi opinión, el título del libro así, Crazy Land, ¿no? Los años de Donald Trump en la Casa Blanca, 2017-2021. Pero los autores, muy atinadamente, prefirieron el título que ya trae el libro, The Divider. En español sería El Divisor, eh, y nos da la idea de alguien que evidentemente se dedica a esa labor de, según el viejo dicho romano, divide y vencerás. Pero ¿por qué le pusieron así? Bueno, los mismos autores nos dan las razones de esa decisión. Los voy a citar textualmente, si me permiten. Decidimos nombrar el libro, nos dicen Baker y Glasser, como el divisor, porque durante 4 años, desde el discurso American Carnage, que inauguró su mandato, el discurso inaugural de Trump, y hasta el discurso de charada de The Rigged Election, la elección corrupta o arreglada, que maldijo su término tumultuoso en los últimos días de su gobierno. Trump enfrentó a los americanos en contra de los americanos, a los Estados Unidos en contra de sus aliados y a los miembros de su staff y familia entre ellos mismos. Punto número dos es cita textual. Trump arrojó cerillos a la hoguera de las relaciones de raza en Estados Unidos y escaló la polarizada guerra cultural por encima de las visiones competitivas de la identidad nacional. Y punto número tres, Trump habló mucho de la lealtad como un valor supremo,
pero se refería a la lealtad a él, hacia él, nunca de él hacia otros, hacia su equipo. Bueno, hasta aquí la cita textual. Los autores mencionan a lo largo del libro que lo que intentaron hacer mediante una investigación rigurosa fue el periodismo en tiempo real, es decir, reconstruir, por ejemplo, reuniones, escenas de reuniones del staff en la Casa Blanca, en la oficina oval del presidente Trump, reconstruir incluso los diálogos de los protagonistas, claro, de la manera más fiel posible, y esto lo hicieron sobre un trabajo periodístico que incluyó decenas o más de 100 entrevistas a exfuncionarios del señor Donald Trump, a protagonistas cercanos, a, digamos, a los protagonistas de la vida en la Casa Blanca durante esos años, que ya después, una vez terminado su término, pues se sintieron en más libertad de hablar. Hay investigaciones sobre notas periodísticas del momento, y por eso digo que es casi una reconstrucción día a día de los principales sucesos y temas que se abordaron en la oficina oval, en la oficina del señor Donald Trump. Y por supuesto también referencias bibliográficas, fuentes de segunda mano, como se dice, pero muy confiables, de otros periodistas que han abordado a través de libros la gestión de Trump. Bob Woodward y Robert Costa hicieron uno de ellos. Woodward, el legendario periodista del Washington Post, ha escrito además sobre otros presidentes de Estados Unidos. Y todo esto conforma un cuerpo, un sustento, digamos, bibliográfico y de fuentes y de entrevistas de primera mano que le da un gran valor a este libro. Realmente lo va usted a disfrutar en ocasiones como un thriller, ¿no? Una novela de suspenso, y se va a quedar asombrado también en otras ocasiones. En cada capítulo, digamos, aborda un tema específico, o hay temas que por su naturaleza extensa requieren a lo mejor un par de capítulos, pero se va a quedar sorprendido de lo que fue el manejo, la toma de decisiones, el funcionamiento del liderazgo, bueno, de alguna manera hay que llamarlo liderazgo del señor Donald Trump, sobre todo, como les he dicho al principio, en vísperas de un segundo periodo en la Blanca, perdón. Una reseña que me llamó mucho la atención de este libro la hizo David Greenberg para el New York Times. Él es, entre otras cosas, profesor de periodismo en Rutgers, en esta prestigiada universidad. Y en su reseña para el New York Times hay pesqué unas frases que me parecen muy atinadas para compartirlas con ustedes. Lo cito textualmente. Si The Divider tiene un tema dominante, este pudiera ser la lucha dentro de la casi caricaturesca y muy caótica Casa Blanca de personas más razonables y menos caóticas que Trump para jalar la rienda a sus más peligrosos instintos. Este es, en efecto, y aquí estoy completamente de acuerdo con Greenberg, el hilo conductor. Personajes como Rex Tillerson, por ejemplo, el propio vicepresidente Mike Pence, funcionaban de alguna manera que siempre estaban rodeando a Trump o siempre estaban intentar cerca de él, como los salvavidas del propio presidente y, por supuesto, de la nación americana, en el sentido de que lo hacían de diferentes maneras, ¿no? Contrarrestar a la parte más radical que le hablaba al oído a Trump, Steve Brennan, por ejemplo, para que tomara medidas mucho más radicales. Mike Miller, uno de sus asesores en el aspecto de medidas sobre la inmigración, pero incluso un grupo de funcionarios que se pusieron de acuerdo para nunca dejar solo al presidente si ellos no podían estar en una reunión respecto a la toma de decisiones. Y cuando no se podían frenar las decisiones y el presidente daba una orden absurda, también funcionarios del Pentágono y el secretario de la Defensa preferían dilatar lo más posible el funcionamiento, la aplicación de estas órdenes, o también dilucidar, reducir lo más posible el impacto en las políticas de defensa, por ejemplo, etcétera, acotarlas lo máximo posible para no incurrir, por supuesto, en la ira de Donald Trump. Incluso al nivel dentro de la pila de documentos y papeles que firmaba día con día, ir poniendo hasta abajo, ¿no? Las órdenes más polémicas, o de plano escondérselas en algún cajón para que no se diera cuenta. A ese nivel se tuvo que llegar con Donald Trump. Y lo menciono porque es una constante a lo largo del libro. Por eso lo menciona también Greenberg, el crítico.
y nos da una idea de qué va a suceder si todos estos funcionarios cercanos a él de su primer círculo, que estuvieron pues presentes en este primer ciclo de gobierno, primer ciclo en la Casa Blanca, ya no van a estar, por supuesto, en este segundo ciclo. Ha dado a entender Donald Trump muy claramente desde hace tiempo que se va a rodear exclusivamente de funcionarios que sigan sus órdenes, que no lo cuestionen, que no lo estén cuestionando sobre la pertinencia de una orden, sobre el impacto que va a tener. No quiere saber Donald Trump nada de eso. Entonces, pues no nos llamemos a ilusiones sobre este segundo ciclo de Donald Trump en la Casa Blanca. No va a haber funcionarios ya cercanos que sirvan de contrapesos, que le escondan papeles, que, bueno, apliquen las órdenes, pero con el menor impacto dañino posible. Y sí va a estar rodeado de gente que le va a decir incondicionalmente que ok a sus órdenes. Los yes man, yes Mr. President. Es decir, nada ni nadie que lo contradiga. Entonces hagan sus cálculos. Aquí desde México estamos tratando de calcular cuál va a ser el impacto de la nueva administración de Donald Trump, no solamente en la relación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, esa es una parte solamente, sino en general con todos los problemas que se necesitan resolver desde ambos lados de la frontera, pero sin cooperación alguna entre ambos gobiernos no se hacen, que son los intercambios comerciales, las fricciones que se dan en el marco del Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, los flujos migratorios en la frontera. Les recomiendo ampliamente esta lectura, este libro. Yo lo leí en la versión electrónica que se encuentra en Apple Books, en los libros de Apple, si usted tiene iPhones o computadoras de Apple. O bueno, lo puede buscar físicamente a través, desde México, de diferentes canales en las plataformas que se dedican a comerciar desde Estados Unidos. O si tiene un viaje a Estados Unidos, adquiéralo. No está pasado de moda, ni mucho menos, y sí nos va a servir mucho para saber, como mexicanos, a qué atenernos. Con el presidente Donald Trump, perdón, de nuevo en la Casa Blanca. Muy bien, hasta aquí dejo mi colaboración de hoy. Solamente quería participarles mis impresiones sobre este gran libro de Peter Baker y Susan Glasser. Para cualquiera que se desempeñe en el periodismo, estudiantes de periodismo, incluso estudiantes de política internacional, de relaciones internacionales, les va a ser muy útil esta lectura. Desde las entrañas, desde adentro, cómo se lleva el liderazgo de la manera en que lo hace Donald Trump. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima. Les agradezco su compañía en este espacio. Bye, bye.